Bienvenidos a este conversatorio sobre el rol del docente en época de retorno a la presencialidad. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con la licenciada Lucía, maestra de básica, sobre este importante tema. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación y por la entrevista que están realizando futuras compañeras. Buenas noches, estimada licenciada Lucía. Cuéntenos, ¿cómo ha sido para usted y sus estudiantes este regreso a la enseñanza presencial después de la pandemia? Por ejemplo, tuvimos 2 años de virtualidad con los estudiantes, el mismo hecho de aprender la tecnología, de interactuar tras cámaras, fue un reto para los estudiantes. Pero una vez que hemos regresado tras las clases presenciales que fue ya dictado por el gobierno y por el Ministerio de Educación, ha habido muchos desafíos realmente, porque el estado emocional de los niños fue grande. Unos vinieron muy felices, muy contentos, y también el mismo hecho de ver el rendimiento académico, se pudo constatar que había muchas faltantes en cada uno de los niños. No era lo mismo que dar clases de forma presencial a la virtualidad. Pues fue una enseñanza que tuvimos que coger a cada estudiante de forma personalizada. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada Lucía. ¿Qué cambios ha tenido que implementar en su práctica docente para adaptarse a este retorno a la presencialidad? Una de las técnicas que hemos utilizado, por ejemplo, fue lo primero que dictaminó el Ministerio de Educación, el estado emocional de los niños. Fue uno de los entes principales. Luego, el aplicar a cada uno, se nos indicó que teníamos que tomar una prueba de evaluación a cada uno de los niños para ver cómo estaba su conocimiento y desde ese mismo partir para ir a la enseñanza. Entonces tuvimos que retroalimentar todo el conocimiento que fue impartido en las clases virtuales para hacerlas nuevamente de forma presencial, utilizando el material didáctico como canciones, juegos, interacción con todos los estudiantes, socializar entre ellos. Entonces, eso fue un reto y también eso es lo que aplicamos para que ellos puedan sentirse acogidos frente a esta pandemia que todos tuvimos que pasar. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Con respecto al tema, ¿considera que este retorno a las aulas ha tenido un impacto en el bienestar de los estudiantes y en el estudio propio? Por ejemplo, a todos nos tocó fuerte el mismo hecho, el encierro general que tuvimos. No solamente los niños pasaron por un estado emocional, el mismo hecho de aprender la tecnología, los maestros de adaptarnos a cada una de estas tecnologías presentes a las clases virtuales. El mismo maestro tuvo que hacerse dos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no teníamos que tener una debilidad frente a los niños, a pesar de los problemas que tal vez estuvimos pasando en casa, pero nosotros éramos los entes ahí frente a los niños. Teníamos que ver que ellos se sientan bien, que ellos estén acogidos, verles sus estados emocionales como estaban, porque llegaron en casa, tenían acompañamiento, pero al momento que llegaron a las clases, algunos tenían ese déficit de aprendizaje, pero tuvimos nosotros que aplicarlos a cada uno de forma personalizada, viendo su estado, conversando con ellos. Hubo entrevistas a cada uno que fue ordenado por el ministerio. Entrevistamos a cada uno de los estudiantes, cómo estaban en su hogar. Hubieron muchos hogares, muchas familias que se separaron, entonces los niños vinieron con bastante estado emocional, bastante fuerte, pero nosotros como maestros estuvimos ahí para recibirles. Buenas noches, licenciada. Para finalizar, ¿qué consejos le daría a otros docentes que están atravesando este proceso de retorno a la presencialidad? Como docente de los estudiantes en este caso de la virtualidad, por ejemplo, el regreso a clases, yo les recomiendo a todos los maestros que estuvimos bajo la virtualidad, pendientes de ellos, pero no de una manera personalizada, pero ahora regresamos a clases presenciales. Yo les recomiendo que sean más pacientes, flexibles, porque nosotros no sabemos cómo llegaron los estudiantes desde sus hogares. Fue un proceso fuerte el adaptarse virtual a lo presencial. Por esa razón, la paciencia es una de la facultad que tendríamos que aplicarlos en los estudiantes, identificar la necesidad que ellos estaban en casa, tenían acompañamiento en sus hogares, unos sí, otros no.
otros estuvieron solos. Por esa razón, cuando llegaron a los salones de clase e interactuar con sus compañeritos, tenemos que nosotros fijarnos en su estado emocional, cómo ellos llegaron a las clases. Y por esta razón, y enseñarles a los niños a que afronten un nuevo reto, que es la presencialidad y el mismo hecho de conllevar una vida social entre todos sus compañeros y además con su maestro que está de forma presencial. Bueno, licenciada Lucía, le agradecemos por compartir con nosotros sus valiosas reflexiones sobre este proceso de retorno a la presencialidad. Es evidente que ha sido un reto para ustedes, pero también una oportunidad de reconectar y fortalecer los vínculos con sus estudiantes. Bueno, esperemos que este conversatorio haya sido de utilidad y muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Entonces, yo les felicito que hayan elegido esta profesión porque el don no lo tienen todos, o sea, son pocas las personas que tienen este don de elegir y querer trabajar con los niños, no solamente niños, también los estudiantes. Yo les agradezco que hayan elegido esta profesión, es muy bonita y que sigan adelante. Yo les felicito y de mi parte, muchas bendiciones. Sigan adelante.